Hay una pregunta que casi nadie en el mundo del espectáculo se atreve a hacer en voz alta porque suena casi imposible de creer, pero entre más la piensas, más difícil es sacártela de la cabeza. ¿Qué tal si el escándalo más grande del regional mexicano de los últimos años no fue un accidente? ¿Qué tal si una traición, una infidelidad, un corazón roto frente a millones de personas en realidad fue parte de un plan mucho más frío y calculado de lo que cualquiera se imagina? No te hablo de un chisme cualquiera. Te hablo de una teoría que ha empezado a circular entre analistas de la industria musical, periodistas de espectáculos y hasta fans que llevan años siguiendo de cerca a esta familia, todos preguntándose lo mismo. Y si el patriarca de la dinastía más poderosa del regional mexicano supo desde el primer momento exactamente lo que ese escándalo le iba a dar a la carrera de su hija, llevo días revisando números, cifras de streaming, resultados de premiaciones, comparándolos con las fechas exactas de cada nueva ola de polémica, y entre más los cruzo, más entiendo por qué esta teoría se ha vuelto tan difícil de descartar para quienes conocen bien el negocio de la música, porque los datos, banda, no mienten y lo que revelan es incómodo. Hoy te voy a mostrar la cronología completa, paso a paso, los números que nadie se había tomado la molestia de poner uno al lado del otro y la explicación de por qué cada vez más gente dentro de la industria cree que el verdadero arquitecto de todo este teatro no es ni Ángela, ni Nodal, ni Cazzu. Es el hombre que ha estado en silencio construyendo el Imperio Aguilar desde hace más de 30 años. Quédate hasta el final, porque esto te va a cambiar por completo la forma en que ves cada nuevo escándalo de esta familia de aquí en adelante. Existe una teoría que cada vez toma más fuerza entre quienes analizan de cerca la industria del regional mexicano, que Pepe Aguilar, el patriarca de la dinastía, habría permitido o incluso impulsado en silencio todo el escándalo entre su hija Ángela, Cristian Nodal y Cazzu, sabiendo perfectamente que la controversia iba a disparar la exposición mediática de Ángela en un momento en el que su carrera, según varios análisis de la industria, necesitaba exactamente ese tipo de empujón. Hoy te voy a mostrar los números, las fechas y los patrones que están detrás de esta teoría para que tú mismo saques tus propias conclusiones. ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a Chismosito, el canal de las tendencias de última hora del espectáculo mexicano. Antes de entrarle de lleno a este tema, quiero dejar algo bien claro desde el principio, porque es importante. Lo que te voy a presentar hoy es un análisis basado en datos públicos, cronologías y comparaciones, no una confesión de nadie, ni una prueba irrefutable de que exista un plan documentado por escrito. Es una teoría, una interpretación de patrones que cada vez más gente dentro de la industria discute abiertamente. Dicho esto, cuando ves los números juntos, las fechas juntas y los patrones de comportamiento repetidos año tras año, entiendes por qué tantas personas dentro y fuera de la industria ya no creen que todo esto haya sido pura casualidad, aunque tampoco exista hasta el día de hoy ninguna prueba documental que lo confirme al 100%. Si te gusta este tipo de contenido, dale like y suscríbete, porque hoy nos vamos a poner serios con el análisis. Empecemos por entender quién es realmente Pepe Aguilar fuera del escenario, porque ahí está la primera pieza del rompecabezas. No hablamos solamente de un cantante de rancheras con una voz privilegiada. Pepe Aguilar es, ante todo, un empresario. Maneja su propia disquera Equinoccio, produce sus propios conciertos, controla la imagen de sus hijos en redes sociales, negocia directamente sus contratos y ha construido a lo largo de más de 3 décadas un imperio familiar que abarca música, producción, giras y hasta bienes raíces. En entrevistas a lo largo de los años, él mismo ha hablado de la importancia de controlar cada aspecto de la carrera de sus hijos, de cuidar la marca familiar como un negocio y de tomar decisiones estratégicas pensando siempre en el largo plazo. No es un padre que simplemente acompaña a sus hijos al estudio de grabación, es el arquitecto de cada movimiento de su carrera. Aquí es donde entra la primera pregunta incómoda. Si Pepe Aguilar controla tan de cerca cada aspecto profesional de sus hijos, ¿es realmente creíble que un escándalo de esta magnitud, con tantísima exposición mediática, haya tomado por sorpresa al hombre que supuestamente vigila cada detalle de la imagen familiar? Para muchos analistas la respuesta es que no, que resulta más lógico pensar que si no lo planeó directamente, al menos lo dejó correr sin intervenir, sabiendo exactamente el tipo de atención que le iba a generar a Ángela. Vamos ahora a la cronología, porque aquí es donde la teoría empieza a tomar forma con más fuerza. En junio del año pasado, Cristian Nodal confirmó públicamente su relación con Ángela Aguilar apenas semanas después de haber terminado con Cazzu, la madre de su hija Inti. En su mensaje, Nodal insistió en que jamás hubo infidelidad, que todo fue respetuoso y que simplemente se dio un amor que, según sus palabras, había tardado años en aparecer. La reacción del público fue inmediata y masiva.
Millones de comentarios, trending topics durante días, portadas de todas las revistas de espectáculos, segmentos completos en programas de televisión de Estados Unidos, México y toda Latinoamérica. Ángela Aguilar, de la noche a la mañana, pasó de ser una cantante reconocida dentro del género a convertirse en uno de los nombres más buscados y comentados de todo el espectáculo en español. Aquí viene el primer dato que hace ruido, banda. Justo en ese periodo, cuando el escándalo estaba en su punto más alto, Ángela Aguilar tenía nueva música en el mercado y una gira activa. La exposición mediática generada por el escándalo coincidió casi de manera perfecta con el momento en el que su carrera necesitaba visibilidad frente a audiencias que normalmente no consumen regional mexicano. Analistas de la industria calculan que ese tipo de exposición mediática, si tuvieras que pagarla en campañas publicitarias tradicionales, costaría fácilmente cifras millonarias en dólares. Y ella la obtuvo completamente gratis solo por estar en el centro de un escándalo amoroso. Ahora, aquí está el segundo dato que hace que esta teoría gane todavía más fuerza y es un poco contraintuitivo. Pese a toda esa exposición mediática brutal, el catálogo musical de Ángela Aguilar no mostró un crecimiento significativo durante este año. Análisis de la industria calculan su catálogo total en alrededor de 2.700 millones de streams históricos, con éxitos previos como Por el Contrario, que supera los 326 millones de reproducciones, pero en 2026 ese catálogo se mantuvo prácticamente estable sin un salto importante y los picos ocasionales de escucha coincidieron, según estos análisis, más con nuevas olas de polémica que con lanzamientos musicales nuevos. Es decir, la música por sí sola no estaba generando el mismo impulso. Lo que la mantenía relevante, según esta lectura, ¿era exclusivamente el escándalo? Hay más, banda. En los premios Lo Nuestro de este año, Ángela Aguilar recibió 4 nominaciones, incluyendo Artista Femenina del Año en Música Mexicana y Mejor Combinación Femenina, pero no ganó ninguna de las 4 categorías. Para varios analistas, esto refuerza una idea incómoda, que el reconocimiento mediático y el ruido en redes sociales no necesariamente se están traduciendo en reconocimiento real dentro de la industria, ni en un crecimiento sólido de su base de oyentes. Su nombre está en boca de todos, sí, pero cuando la industria vota con base en mérito artístico, el resultado no acompaña ese mismo nivel de exposición. Ahora vamos a poner esto al lado de otro dato que le da todavía más peso a la teoría, lo que le pasó a Cazzu durante el mismo periodo. Mientras Ángela vivía este ciclo constante de controversias, Cazzu se enfocó completamente en su carrera musical, lanzó su álbum Latinaje, que empezó a arrasar en las listas de reproducción y logró un sold out sorpresivo en su primer concierto en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes de todo México. Y aquí está el dato que de verdad llama la atención. En algún momento de este proceso, Cazzu llegó a superar en seguidores de Instagram a Ángela Aguilar por una diferencia de 7 millones de cuentas. Es decir, la artista que decidió alejarse del escándalo y enfocarse en su música terminó creciendo de forma más orgánica y sólida que el artista que se mantuvo constantemente en el centro de la polémica. Este contraste es justamente lo que ha llevado a varios analistas de la industria a preguntarse si el verdadero objetivo de mantener a Ángela dentro de este ciclo de escándalos nunca fue realmente el crecimiento artístico, sino simplemente la relevancia mediática, el famoso estar en boca de todos, que aunque no se traduce directamente en premios ni en un crecimiento explosivo de streams, sí mantiene el nombre de la marca familiar circulando todos los días en redes, en programas de espectáculos y en canales como el nuestro. Aquí es donde volvemos a Pepe Aguilar, porque cada vez que la polémica ha escalado a niveles críticos, ha sido él quien ha salido públicamente a defender a su hija. Cuando Ángela fue duramente criticada durante uno de sus conciertos por repetir constantemente referencias a su linaje familiar, y ella misma respondió entre risas con la ya famosa frase "al cabo funada ya estoy", ¿qué importa? Fue Pepe Aguilar quien salió después a responder directamente a los detractores de su hija, defendiendo públicamente su imagen y respaldando cada una de sus decisiones frente a los medios. Este patrón se ha repetido una y otra vez. Cada vez que la controversia amenaza con dañar seriamente la imagen de Ángela, aparece Pepe Aguilar, ya sea con un mensaje público, una entrevista o una declaración contundente, para contener el daño y reforzar la narrativa familiar de unidad y respaldo incondicional. Para quienes defienden esta teoría, este patrón de intervención constante no es simplemente el comportamiento normal de un padre protector. Es, dicen, la evidencia de una estrategia de manejo de crisis perfectamente calculada, ejecutada con la precisión de quien lleva décadas manejando negocios millonarios y sabe exactamente cuándo intervenir para minimizar el daño reputacional y maximizar la atención mediática positiva hacia su hija. Hay que sumarle otra pieza a este rompecabezas, la estructura misma del negocio familiar. Pepe Aguilar no solamente maneja la carrera de sus hijos de forma independiente entre sí.
todo pasa por un mismo entramado empresarial. Su disquera, Equinoccio Music, produce y distribuye la música de Pepe, de Ángela, de Leonardo y de otros proyectos familiares, lo que significa que el éxito comercial de cualquiera de ellos termina fortaleciendo directamente el valor de toda la empresa familiar, no solamente la carrera individual de quien esté en el centro del escándalo. Cuando ves las cosas desde esta perspectiva, la pregunta cambia de forma. Ya no es solamente le convenía el escándalo a Ángela, sino le convenía el escándalo al imperio Aguilar completo, incluyendo a Pepe, a Leonardo y a cada proyecto que la empresa familiar tiene en marcha. Y ahí la respuesta empieza a inclinarse todavía más hacia el sí. Para que tengas un ejemplo concreto de esto, piensa en las giras conjuntas que la familia ha realizado a lo largo de los años, presentaciones donde Pepe, Ángela y Leonardo comparten escenario bajo el nombre de La Dinastía. Cada vez que el nombre de Ángela se dispara en búsquedas por un nuevo capítulo del escándalo con Nodal, ese mismo aumento de tráfico beneficia potencialmente la venta de boletos para estas presentaciones conjuntas, donde Pepe y Leonardo también se llevan una parte proporcional de las ganancias. Es decir, el beneficio económico del escándalo no se queda encerrado únicamente en la cuenta bancaria de Ángela, se reparte de manera directa o indirecta entre toda la estructura familiar que depende del mismo nombre y de la misma marca. Vale la pena traer aquí algo que ya vimos en un video anterior de este canal, porque conecta directamente con esta teoría. Recuerda los contratos millonarios que distintos gobiernos estatales le han pagado a esta familia para presentarse en plazas públicas, ferias y fiestas patrias. Varios de estos contratos curiosamente se firmaron o se hicieron públicos en fechas cercanas a picos importantes de exposición mediática de la familia. No estamos afirmando que existe una relación directa comprobada entre el escándalo y estos contratos, pero sí es un patrón que muchos consideran demasiado conveniente como para ser pura coincidencia. Mientras más se habla de esta familia, más solicitados parecen estar sus servicios por parte de gobiernos que buscan garantizar audiencias masivas para sus eventos. Esta no sería, según quienes defienden esta teoría, la primera vez que un momento de tensión pública termina coincidiendo casi perfectamente con un repunte de atención hacia algún miembro de la familia. A lo largo de los años, la carrera de Pepe Aguilar ha estado marcada por varios episodios de controversia, comentarios polémicos en entrevistas, desacuerdos públicos con otros artistas del género, tensiones familiares que han salido a la luz en distintos momentos. Y en cada una de esas ocasiones, lejos de desaparecer de la conversación pública, la familia ha terminado consolidando todavía más su presencia mediática. Este patrón repetido, dicen los defensores de la teoría, no se explica fácilmente como una simple coincidencia una y otra vez a lo largo de 3 décadas de carrera. En algún punto sostienen, la explicación más sencilla es que alguien dentro de esa estructura familiar ha aprendido a leer perfectamente el valor mediático del conflicto y ha decidido, generación tras generación, no apagarlo del todo. Por supuesto, hay que reconocer que este tipo de argumento tiene un problema de fondo. Cualquier familia con más de 30 años de carrera pública en un género tan seguido como el regional mexicano inevitablemente va a acumular controversias, simplemente por el tiempo de exposición. Decir que cada controversia fue aprovechada estratégicamente puede ser tan simple como decir que cualquier figura pública con suficiente tiempo en el ojo público termina beneficiándose tarde o temprano de la tensión que genera cualquier tipo de conflicto, sea planeado o no. Aún así, quienes defienden esta teoría insisten en que la frecuencia y la consistencia con la que estos episodios terminan beneficiando específicamente a quien está en el centro del escándalo es demasiado alta como para explicarla únicamente con el paso del tiempo. Ahora bien, hay una parte importante de los fans de esta familia que rechaza rotundamente esta teoría y vale la pena entender también su argumento porque tiene sentido desde otro ángulo. Para muchos seguidores de Pepe Aguilar y de Ángela, la idea de que un padre esté dispuesto a exponer deliberadamente a su hija a un escándalo de infidelidad, con todo el desgaste emocional y las críticas personales que eso conlleva, con tal de conseguir exposición mediática, resulta simplemente inconcebible. Argumentan que cualquier padre, sin importar qué tan calculador sea como empresario, jamás pondría en juego el bienestar emocional de su hija únicamente por una estrategia de mercadotecnia y que reducir todo este drama humano a una simple jugada de negocios ignora por completo la complejidad real de las relaciones familiares y amorosas involucradas. Hay analistas y periodistas que consideran que esto no es necesariamente un plan maquiavélico diseñado desde el principio, sino simplemente la manera en la que funciona la economía de la fama en la actualidad.
En la industria del entretenimiento moderno, especialmente en un ecosistema dominado por redes sociales, el escándalo genera atención, la atención genera relevancia y la relevancia, aunque no siempre se traduzca en ventas o en premios, sí mantiene a una figura pública dentro de la conversación constante. Bajo esta lectura más moderada, no haría falta que Pepe Aguilar haya planeado nada desde el inicio. Bastaría con que, una vez que el escándalo estalló, decidiera simplemente no apagarlo, entendiendo que la exposición, aunque fuera negativa, seguía siendo mejor que el silencio mediático. Esto nos lleva a otra pregunta importante que hay que hacerse con cabeza fría. ¿Es posible diferenciar desde afuera entre un padre que simplemente defiende a su hija porque la ama y un estratega que calcula cada movimiento pensando en el negocio familiar? La verdad es que probablemente no exista una línea clara entre ambas cosas. Es totalmente posible que Pepe Aguilar sienta un amor genuino y una necesidad real de proteger a su hija y que al mismo tiempo, como el empresario experimentado que es, entienda perfectamente el valor mediático y económico que esa protección pública también genera para la marca familiar completa. Las dos cosas no son mutuamente excluyentes y es justo en esa zona gris donde vive esta teoría. Lo que sí es innegable, banda, es el patrón de los números que ya revisamos. Streams estables sin crecimiento real, premios nominados pero no ganados y al mismo tiempo un nivel de exposición mediática constante que cualquier estratega de marketing consideraría oro puro. Todavía hay un ángulo más que pocos canales han conectado bien y tiene que ver con Leonardo Aguilar, el hermano menor. Mientras toda la atención mediática se concentra en Ángela, Leonardo ha ido consolidando su propia carrera dentro del mismo género, con lanzamientos, giras y presentaciones que reciben, en comparación, mucha menos cobertura mediática espontánea. Sin embargo, cada vez que el nombre de Ángela se dispara en tendencias por un nuevo capítulo del escándalo, los medios de espectáculos casi de forma automática terminan mencionando también a Leonardo y a Pepe en el mismo contexto, como parte de la dinastía completa. Esto significa que el hermano menor recibe de manera indirecta y prácticamente gratuita una cantidad de menciones y de visibilidad mediática que probablemente le costaría mucho esfuerzo conseguir únicamente con su propia carrera musical. Para quienes sostienen esta teoría, este efecto de arrastre es otra prueba de que el beneficio del escándalo no se limita a una sola persona, sino que fortalece a la marca familiar completa, generación tras generación. Si comparas esto con lo que le pasó a Casu, que decidió alejarse del ruido y enfocarse en su arte y terminó con mejores números orgánicos de crecimiento, la pregunta se vuelve todavía más incómoda. ¿Qué habría pasado con la carrera de Ángel Aguilar si, en lugar de mantenerse dentro de este ciclo de escándalos, hubiera decidido, como Casu, apostar únicamente por su música? Nunca vamos a poder responder esa pregunta con certeza absoluta, porque no existe una versión alternativa de la historia donde podamos comparar los resultados. Pero sí podemos observar el patrón que sí ocurrió. Cada vez que la controversia crece, la familia entera se mantiene en boca de todos, los contratos siguen llegando, las nominaciones siguen apareciendo y Pepe Aguilar, en el centro de todo, sigue apareciendo como el defensor incondicional que nunca deja que el escándalo se salga completamente de control. Hay algo más que vale la pena mencionar antes de cerrar, y es la manera en la que la propia Ángela ha hablado en distintas entrevistas sobre la relación con su padre y sobre su papel dentro del negocio familiar. En más de una ocasión, ella misma ha reconocido públicamente el peso del legado Aguilar, ha hablado de la presión de estar a la altura de sus abuelos y de su padre, y ha insistido en que se siente orgullosa de formar parte de esa historia. Estas declaraciones, para quienes defienden la teoría, no contradicen la idea de una estrategia familiar calculada, sino que más bien la refuerzan. Describen a una hija completamente consciente de que forma parte de un proyecto familiar más grande que ella misma, un proyecto donde cada movimiento profesional y hasta personal termina teniendo repercusiones directas sobre el negocio que sostiene a toda la dinastía. También hay que decir que este tipo de teorías, aunque suenen extremas, no son exclusivas del mundo del regional mexicano. En la industria del entretenimiento en general es común que periodistas y analistas especulen sobre si ciertos romances, rupturas o escándalos de figuras públicas están orquestados parcial o totalmente por equipos de management que entienden perfectamente el valor comercial de mantener a un artista en la conversación pública. Lo que hace particularmente llamativo el caso de la familia Aguilar es la combinación específica de varios factores que rara vez se juntan con esta claridad. Un padre que es simultáneamente empresario, productor y manager de sus propios hijos, un catálogo musical que se mantiene estable pese a picos de exposición mediática y un patrón de intervención pública constante cada vez que la controversia amenaza con salirse de control.
Para cerrar este análisis, vale la pena preguntarse qué significaría en términos prácticos si esta teoría resultara ser cierta, aunque sea parcialmente, y qué tanto cambiaría la manera en que consumimos este tipo de noticias día a día. Significaría que buena parte de lo que consumimos como espectadores, cada nueva ola de indignación, cada tren en redes, cada video de reacción, incluyendo los que hacemos en canales como este, terminaría siendo, sin que nosotros lo supiéramos del todo, parte de una maquinaria de relaciones públicas mucho más sofisticada de lo que aparenta un simple escándalo de infidelidad entre 3 jóvenes cantantes. Significaría que la línea entre el drama genuino y la estrategia de mercadotecnia se ha vuelto tan delgada que ya ni los propios protagonistas necesitan fingir del todo, porque el sistema completo, prensa, redes sociales, creadores de contenido y público, se encarga de amplificar automáticamente cualquier chispa de controversia sin que nadie tenga que orquestar cada detalle a mano. Esa reflexión final es quizás la parte más incómoda de toda esta teoría. No importa tanto si Pepe Aguilar diseñó cada movimiento con precisión de ajedrecista o si simplemente supo no apagar el fuego cuando este ya estaba encendido. El resultado, para efectos prácticos, es exactamente el mismo y nosotros como audiencia seguimos siendo una pieza clave de ese engranaje cada vez que le damos clic, cada vez que comentamos y cada vez que compartimos un nuevo capítulo de este drama que, guste o no, sigue siendo un negocio redondo para quien está en el centro de él. Entonces, banda, aquí te dejo la pregunta que de verdad quiero que me contestes en los comentarios. ¿Tú crees que Pepe Aguilar realmente calculó todo este escándalo desde el principio para impulsar la carrera de su hija? ¿O piensas que simplemente supo aprovechar como buen empresario algo que se salió de control por sí solo? ¿Y crees que si la teoría fuera cierta, eso te haría ver a esta familia de una manera distinta a partir de hoy? Yo, después de cruzar todos estos números y fechas, no puedo evitar pensar que hay demasiadas coincidencias juntas como para no hacerme preguntas, pero de verdad quiero saber qué opinas tú, sobre todo si has seguido de cerca la carrera de esta familia durante los últimos años y tienes tu propia versión de los hechos. Si te gustó este análisis y quieres que sigamos destapando este tipo de patrones que van más allá del chisme superficial, dale like, compártelo con alguien a quien también le guste este tipo de teorías de conspiración del espectáculo y suscríbete a Chismosito porque aquí seguimos cruzando datos, fechas y cifras que otros canales prefieren no analizar con tanto detalle. En el próximo video vamos a meternos con otro ángulo de esta misma familia que también te va a dejar pensando. Y si tienes tu propia teoría sobre esta familia, alguna que ni siquiera hayamos mencionado hoy, déjala también en los comentarios, porque muchas veces las mejores pistas para el próximo video nos las da la propia audiencia. Nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho, banda.